Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. En una lucha por lo que parece ser el derecho inalienable a cuidar tu propio cuerpo como tú bien decidas, los mandatos de algunos gobiernos tratan de imponerse. No estamos hablando de gobiernos dictatoriales, ni de dictaduras, ni de absolutistas, fascistas o eugenistas. ¿O sí? Bueno, no podemos estar muy seguros, pero estamos hablando del mundo libre occidental de 2021. Hace tan solo unos días atrás, en lo que alguna vez fue el país de las libertades civiles, Estados Unidos, el ocupante de la Casa Blanca, sí, Joe Biden, volvió a insistir en la obligatoriedad de que los ciudadanos de Estados Unidos se inocularan lo que el gobierno ordena. Y es que hace meses Biden pasó una ordenanza para que las empresas con más de 100 trabajadores obligaran a sus empleados a inocularse el líquido experimental. No estamos faltando a la verdad ni a la ciencia. Es un líquido experimental bajo una nueva forma de realización de líquidos de inoculación. Y cito, abro comillas, el presidente Joe Biden hará cumplir el mandato de que los trabajadores de las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados se vacunen contra el COVID-19 o se hagan pruebas semanalmente a partir del 4 de enero. Cierro comillas. Eso dice la hegemónica agencia de noticias Reuters. Este mandato afecta a más de 84 millones de trabajadores y casi 2 millones de empresas del sector privado en los Estados Unidos. El abusivo reglamento de 490 páginas se conoce como Estándar Temporal de Emergencia, ETS. Por supuesto, porque para intentar pasar por encima de derechos humanos fundamentales necesitaban de una emergencia, en este caso, una pandemia. Pero como este país es el país también de las leyes, pues la batalla legal se ha desencadenado y el pasado 6 de noviembre un tribunal de los Estados Unidos bloqueó este mandato de vacunación de Biden para las empresas. El quinto tribunal del circuito de apelaciones de Estados Unidos encontró graves problemas estatutarios y constitucionales. Suspendió entonces el mandato y le dio a la administración de Biden dos días para responder. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, dijo que la suspensión de emergencia de este requisito impide que el demócrata Joe Biden siga adelante con su extralimitación legal. El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y contrapesos que ofrece la Constitución. Eso dijo el fiscal Landry. Abro comillas nuevamente, esta es una gran victoria para el pueblo estadounidense. Nunca antes el gobierno federal había intentado de una manera tan contundente interponerse entre las opciones o decisiones que tome un ciudadano estadounidense y su médico para su propio cuidado de salud. Para el fiscal, ese es el meollo de todo este asunto. Y sí, porque las decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo y cómo lo cuidamos o no lo cuidamos, no pueden ser tomadas por un tercero y mucho menos por un gobierno. ¿Qué se avecina? Bueno, se avecinan guerras legales intensas en los tribunales de los Estados Unidos. Ya 5 estados liderados por republicanos, Texas, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah, así como empresas privadas y grupos religiosos, han presentado impugnaciones legales contra el mandato, argumentando que con él Biden está cometiendo extralimitaciones en su autoridad. Claro que sí. Al día de hoy, al menos 27 estados ya han interpuesto sus demandas contra la norma arbitraria, abusiva y no democrática. Pero recuerden, hay una emergencia, hay una pandemia que nació en 2020.
Y cito, tendremos nuestro día en la corte para acabar con el abuso inconstitucional de autoridad de Biden. Eso dijo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Pero la procuradora del Departamento de Trabajo, Seema Nanda, dijo que confiaba en su autoridad legal para emitir y hacer cumplir esta regla. Estamos completamente preparados para defender este estándar en los tribunales. Eso dijo Nanda. Nótese que no dice regla, mandato o dictamen. No, dice estándar, o sea, algo que se va a estandarizar. El lenguaje y la apropiación del lenguaje. La administración Biden-Harris dice que confía en que el requisito, que incluye multas de casi $14,000 a aquellos que lo violen, resistirá los desafíos legales porque sus reglas de seguridad se anteponen a las leyes estatales. Claro, todo por nuestra seguridad. Seguro. Reglas de seguridad que son un abuso rampante, no solo del gobierno sobre los ciudadanos, sino también contra la empresa libre y privada. Es decir, dictámenes que buscan presionar la base fundamental del capitalismo, la empresa, los generadores de empleo y riqueza, para que ellos, a su vez, presionen y obliguen a sus empleados a hacer algo en contra de su voluntad si quieren conservar sus empleos. A este punto ya se infringe otro derecho fundamental más, el derecho al trabajo y al sustento para sí mismo y sus familias. Así es. Alucinante, ¿verdad? Sí. Esta cadena de arbitrariedades no solo atenta contra los derechos humanos universales, sino que también atenta contra toda una estructura de libertades civiles fundamentales y contra la base de la economía de mercado capitalista y liberal. ¿No es Estados Unidos? Sí. Lo es. Y los gobiernos que se adueñan de la cadena económica de producción de la nación se llaman dictaduras, ¿no? Por eso no es de extrañar el nivel de caos y desabastecimiento que hay en torno a la cadena de suministro de productos en los Estados Unidos. Increíble, pero es lo que estamos afrontando en estos momentos y también lo están afrontando otras naciones del mundo. Acuérdense que si Estados Unidos se mece, el resto del mundo se tambalea. Así que esta medida radical y abusiva no solo atenta contra el ciudadano, atenta contra el sistema capitalista, atenta contra el sistema y las libertades civiles, atenta contra las libertades individuales, contra el derecho soberano al cuidado de salud personal, contra el derecho inalienable a la privacidad médica, a no tener que revelar ni demostrar ni proporcionar información privada sobre tu salud o tratamientos a terceros, mucho menos a un empleador y muchísimo menos a un gobierno. Esta sarta de arbitrariedades son abusos humanos enmascarados en ordenanzas por el bien común e infringidas bajo una base férrea de miedos y odios infundados e inoculados en la misma sociedad que se quiere controlar. Abusos que se dictaminan y aplican desde países libres como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, el corazón, el motor de las libertades civiles. O por lo menos así lo fue. Bueno, ya no. Sin vacuna, sin trabajo. Los trabajadores europeos se enfrentan a duras medidas mientras los políticos imponen la ley. Estrictos mandatos de vacunación que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, impuso a mediados de julio ya dejan a miles de trabajadores sanitarios suspendidos sin sueldo, incluidas 3,000 enfermeras, en un país con un déficit de personal médico. Bueno, las reglas draconianas de Macron incluyen prohibir que las personas regresen a sus trabajos, ingresen a cafés, restaurantes, museos, cines
eventos deportivos o, por ejemplo, aborden aviones o trenes, sin prueba de vacunación completa o pruebas COVID-19 negativas recientes. Asimismo ocurre en Nueva York. Medidas similares en Italia. Desde mediados de octubre, cualquier trabajador italiano, ya sea del sector público o privado, que se presente a su lugar de trabajo sin un Green Pass es enviado a casa sin paga. Además, se aplican multas de hasta 1.500 euros, aproximadamente $1.700, a quienes intentan infringir esta ley. Italia está enfrentando una de las medidas laborales más duras del mundo, un país en donde los derechos laborales son un pilar central de su política. Bueno, así vamos. ¿Cómo llegaron Francia y Alemania escépticos a las vacunas, a los casi mandatos? Bueno, los funcionarios de ambos países aseguraron que las inyecciones no serían obligatorias en sus sociedades, como aquí en Estados Unidos, donde el escepticismo sobre las vacunas es generalizado. Pero más de medio año después, las dos naciones van más allá que la mayoría de los demás países occidentales al otorgar privilegios a las personas que han sido vacunadas y dificultando la vida diaria a las que no lo están. ¿Una segregación dentro de la población? Sí. La Unión Europea está utilizando certificados digitales de COVID con códigos QR o QR escaneables que muestran rápidamente si alguien ha sido vacunado, marca negativo en las pruebas o se recuperó del COVID-19. Esto no es más ciencia ficción ni un capítulo distópico de 1984 de Orwell. No, es control poblacional total, real, en vivo y en directo. Sí, lo estamos viviendo. Cuando comenzó este virus a recorrer el mundo libre y occidental y apoderarse de él, no exagerábamos a aquellos que pensábamos que era una herramienta de control político, un ataque biológico, una prueba de poderío de la China comunista para sencillamente arrodillar a Occidente. Hoy, a fines de 2021, ya no nos quedan dudas de ello. Hoy ya no nos queda más que seguir enfrentando no solo al monstruo venido de Oriente, sino a nuestros propios gobernantes, nuestros propios desinformadores y nuestros propios censuradores. Aquellos que creen que podrán imponerle a una población despierta y libre y también soberana sus dictámenes antinatura. Así que por hoy ahí te lo dejo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Los enlaces los encuentras bajo este y todos los videos para que no perdamos el contacto. Y recuerda que siempre, siempre Isabel Cuervo te dice lo que los medios callan.